Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta emisión de nuestro Pan Cotidiano. Tu amigo y servidor Pastor Pedro Remigio Olivares te da una cordial bienvenida, deseando que la paz del cielo llene tu corazón e inunde por supuesto el mío. Padre nuestro que estás en los cielos, llena Señor nuestros corazones de tu bendición, que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones. Habla, Señor, a mi alma. Gracias, amante Padre, por todas tus bondades, por todos tus cuidados, por toda tu misericordia. Quédate con nosotros, bendícenos, abrázanos, Señor, con ternura y no nos desampares. En el nombre poderoso de Jesús, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento nuestras palabras y actos ejercen una poderosa influencia. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7:10. Esdras era de los hijos de Aarón, un sacerdote a quien Dios eligió con el propósito de que fuera un instrumento de bien para Israel, a fin de que el Señor pudiera honrar el sacerdocio, cuya gloria había sido grandemente eclipsada durante el cautiverio. Esdras era un hombre de gran piedad y celo santo, pero también tenía mucho conocimiento y era un hábil escriba en la ley de Moisés. Estas cualidades lo hacían eminente. Esdras se sintió inspirado por el Espíritu de Dios a escudriñar los libros históricos y poéticos de la Biblia, y de esa manera se familiarizó con el sentido y la comprensión de la ley. Durante el cautiverio, en cierta medida, se había perdido el conocimiento de la voluntad de Dios. Esdras reunió todas las copias de la ley que pudo encontrar. Hizo circular copias de ellas entre el pueblo de Dios y llegó a ser maestro de la ley y de las profecías en las escuelas de los profetas. La palabra pura, enseñada así diligentemente por Esdras, dio un conocimiento que fue invalorable en ese tiempo. Algunas de las profecías estaban a punto de cumplirse y buscaba diligentemente la luz que se había oscurecido. Procuró este conocimiento con el fin de educar al pueblo con respecto a cómo poner en práctica los principios de la palabra de Dios. Lo que Esdras sabía, deseaba enseñar a otros, y así llegó a ser un portavoz de Dios que instruía en los santos principios que rigen el cielo a cuantos le rodeaban. Enseñando de este modo, educó a otros en el conocimiento de la verdad que habría de perdurar por las edades eternas. A medida que Esdras trabajaba, comunicando a otros lo que había aprendido, sus habilidades en esa labor aumentaron y se desarrollaron. Llegó a ser un testigo del Señor ante el mundo de lo que la verdad de la Biblia es cuando se manifiesta en la vida cotidiana del que la recibe. El ejemplo de Esdras, en palabras y actos, conlleva un peso de enorme influencia, pues el Espíritu de Dios estaba con él. En forma diligente, Esdras preparó su corazón para realizar la obra que se le había asignado. Buscó las palabras que habían sido escritas concernientes a los deberes del pueblo elegido por Dios y encontró los solemnes votos que el pueblo de Dios había hecho, afirmando que obedecería las palabras de Dios y la solemne promesa de que Dios bendeciría al obediente. Se nos ha asignado una labor a cada uno que debemos cumplir, y solo se podrá lograr por medio de un esfuerzo consagrado. Permitiremos que el ejemplo de Esdras nos enseñe cómo debiéramos usar nuestro conocimiento de las Escrituras. Carta 100, año 1907. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Cariñoso Padre, gracias
Muchísimas gracias por tu bondad. Gracias, Padre eterno, por este maravilloso privilegio de participar, Señor, en esta bendita obra. Pero enséñanos para así poder enseñar a otros. Guárdanos en tus manos. En el nombre, en los méritos sacrosantos de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.